y escuché voces de niños. Voces. Entré hasta una cierta zona del panteón buscando yo. Este sí es uno de esos panteones que luego al llegar uno siente que sí hay presencias deambulando por ahí. Yo me sentí bien cansado. Ahorita me siento bien cansado, bien agotado. ¡Hey! ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? El panteón ya está cerrado, no hay acceso, no pueden estar aquí, le voy a hablar a la policía. ¿Un niño a estas horas solo en el panteón? Pero si aquí cerquitas no hay nadie, no vive nadie, no hay casas. Híjole, este fregón muchacho, ¿de dónde saldría? Es que aquí se ve una mujer y también se ve un niño. Pero la mujer no todo el mundo la ve. Quien sí, casi todos los veladores que han estado aquí, a quien sí han visto es al niño. Hay personas que lo han visto en pleno día. El niño caminando entre las tumbas. Y a toda la gente le llama mucho la atención por su ropita. Aquella vocecita delgadita, delicada, que le preguntó: ¿ya se fue mi mamá? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludamos Ana, Luis Carrillo y les damos la bienvenida a Relatos de Zaguán. Mi gente, pues andamos acá muy cerquitas a una estación que se llama Estación San José en Fresnillo y llegamos al panteón, mi gente. Lo único que no sé si este panteón pertenezca a San José, pero está muy cerquita, muy probablemente sí, aquí haya personas sepultadas de San José. Vamos a utilizar este panteón para platicarles una historia, recorrerlo, porque a mí se me hace que este es el panteón antiguo. Sí se ven algunas tumbas muy viejitas, pero sobre todo, pues los muros de alrededor, pues están hechos de adobe, pues solo que están revestidos con mezcla, ¿verdad? Con cemento, pero sí tiene más la apariencia como de un panteón antiguo. Y aquí hay muchas crucitas, miren, como que este lado es el lado de los angelitos, por lo que puedo ver. Pues el día de hoy quiero platicarles una historia, o bueno, más bien historias sobre panteoneros, porque fíjense que en muchos panteones hay guardias. Hay las personas que trabajan durante el día haciendo las tumbas, haciendo los hoyos, las gavetas. Y hay muchos panteones que tienen veladores. Gente que se queda en la noche a cuidar, que no entren a vandalizar. Porque desgraciadamente pues hay lugares donde la gente se mete a robar. La gente se mete a abrir las tumbas. Sobre todo cuando hay una nueva sepultura, a veces que los entierran con sus pertenencias. Pues desgraciadamente hay personas que van y se llevan esas pertenencias. Entonces, por eso hay muchos panteones donde hay veladores. Y de antemano, mi gente, pues darle las gracias a la gente de aquí, de la comunidad, la gente que nos ubicó cómo llegar al panteón, y pedirle una disculpa de antemano pues a la gente que tiene sepultados aquí sus familiares. Lo hacemos con todo el respeto del mundo, no queremos hacer enojar a nadie, no estamos grabando en especial ninguna tumba a propósito, solamente queremos hacer un recorridito y platicar algunas historias, porque pues muchos panteones tienen sus propias historias, Hay panteones que tienen sus leyendas, hay panteones que tienen sus propias apariciones, que la gente, pues ya toda la gente lo sabe. No sabemos si aquí pase algo así. La persona con la que platicamos no nos dijo nada sobre eso, pero casi todos los panteones tienen sus apariciones. Hoy les voy a platicar sobre algunos de esos señores que se dedican a cuidar en las noches. Cuando uno les pregunta si alguna vez les ha pasado algo, lo primero que mencionan todo el tiempo, y todos y cada uno, a todos los que yo les he preguntado, todos mencionan que se escuchan llantos, se escuchan lamentos. Todos es lo primero que dicen. Pues a veces en la noche hay una cierta zona del panteón donde hemos escuchado que lloran. Eso sí es bien segurito, y Ana y yo se los podemos asegurar, se los podemos confirmar. En muchas ocasiones nos ha pasado que al ir a los panteones escuchamos que alguien llora. Hace un ratito, mi gente, cuando yo venía llegando, llegué primero al otro panteón. Aquí a un costado está otro panteón que yo pensé que iba a ser el antiguo, pero no, se me hace que es el más modernillo, Entré al panteón a investigarlo un poquito, a ver cuál me llamaba más la atención para grabarles el video. Y escuché voces de niños. Voces. Entré hasta una cierta zona del panteón buscando yo si anduvieran por ahí personas en el panteón. Pues por ejemplo aquí sí andan, por si llegan a ver a alguien o llegan a escuchar algo, sí andan personas. Llegaron junto con nosotros, traían flores y agua, como que venían a visitar a algún familiar.
Entonces aquí sí, pero en el otro, a pesar de que yo miré una moto adentro del panteón, no encontré una sola persona, ¿eh? Y se escuchaban voces de niños, pero ahora también les voy a decir otra cosa. Aquí a los alrededores creo yo que hay casas, entonces muy probablemente esas voces provenían de la gente que vive cerquita del panteón. A lo mejor andaban por ahí algunos niños jugando. Muy probablemente, ¿verdad? No sabemos. Pero lo que sí les digo es que este sí es uno de esos panteones que luego al llegar uno siente que sí hay presencias deambulando por ahí. Yo me sentí bien cansado. Ahorita me siento bien cansado, bien agotado. Me siento débil, pero pues también ya tenemos todo el día por ahí grabando, entonces es muy probable que ya me llegó el agotamiento. Porque también se habla mucho en los panteones que supuestamente pues a veces los espíritus que no han trascendido necesitan energía para poderse manifestar, para poderse materializar de cierta forma. A veces hacen ruidillos, a veces hacen presencia, hay gente que los ve deambular. Entonces se habla mucho de que cuando uno va a un panteón, hay veces que se siente uno agotado porque le chupan a uno la energía para poderse manifestar. Eso es lo que la gente platica, muchas personas dicen eso, ¿verdad? Y muchas de las veces hay personas que dicen, mencionan luego, que se sienten pesados, sienten como si trajeran algo cargando en su espalda. Entonces también es muy común que a veces dicen que se le pega a uno alguna entidad, entonces recomiendan mucho sacudirse uno como si trajera uno mucho polvo en todo el cuerpo, y dicen que si en ese preciso momento uno siente, o más bien uno le recorre un escalofrío por todo el cuerpo, quiere decir que si trae a uno algo pegado y en ese preciso momento se despegó. Es muy bueno, mi gente, al entrar a un panteón pedir permiso y al salir dar un agradecimiento y sacudirse. Es algo muy recomendable. Por ejemplo, ahorita, mi gente, yo estoy sintiendo la espalda muy fría. Ahorita en este preciso momento, y yo ya sé lo que eso significa, muy probablemente traigo alguna entidad aquí muy cerquitas. Bueno, aparte de Ana, que Ana anda aquí unos metros atrás de mí, pero ella no me congela la espalda. Yo ya sé lo que significa cuando esto me pasa, entonces, pues es el hecho de andar en un panteón. Y mi gente, hoy les quiero platicar sobre un señor de esos que trabaja en un panteón de noche. Él tiene una casita de descanso. Adentro de ese panteón construyeron un pequeño cuartito que no es para nada un mausoleo o una tumba, no. Es un lugar hecho especialmente para el velador. Ahí adentro es una puerta, una ventana, y adentro hay una cama, hay un mueble, hay una televisión, hay una radio, para que aquella persona tenga que entretenerse, ¿verdad? Porque se supone que no debe dormir durante la noche para estar al pendiente, como si fuera la habitación de una casa normal. Y este señor pues tiene la obligación de que en el momento en el que escuche ruidos tiene que salir a investigar. A fuerzas, esa es su labor. Entonces este señor nos platica que cuando él llegó a ese panteón, pues le explicaron que cada cierto tiempo tenía que salir y dar un rondín por todo el panteón. Y especialmente si escuchaba algún ruido, pues con mayor razón tenía que salir a revisar. Ese era su trabajo. Este señor era de esas personas incrédulas, de esas personas que no creen en fantasmas, en lo paranormal. Él decía que hay que tenerle más miedo a los vivos. Entonces para él no había ningún problema con este trabajo, pero ya de todos modos andar en un lugar de estos de madrugada y entre las tumbas, créanme que hasta el mes escéptico siente escalofríos. Este señor nos platica que los primeros días pues todo normal, él salía a hacer sus rondines, que aunque sí sentía un poquito de nervios, pero él le echaba más la culpa al miedo de toparse a una persona y esa persona al sentirse descubierta pues le hiciera algún daño. Ese era el temor que él sentía. Pero no, él en el fondo sabía que había algo más que lo hacía sentir eso. Él sabía perfectamente bien, pero no lo quería aceptar, como normalmente le pasa a todos los escépticos hasta que les toca comprobarlo. Este señor nos platica que todos los días en la mañana llegaban los señores panteoneros y le preguntaban que cómo le había ido durante la noche, que si tenía alguna novedad, y este señor les decía pues que no, que todo bien, todo normal. Y siempre le preguntaban, ¿no se asustó? No, gracias a Dios no
No, no hubo nada, sin novedades. Salí a dar mis rondines, todo muy tranquilo, todo muy silencio. De hecho, él mencionaba que a veces durante las noches se sentaba abajo de un árbol muy grande, muy frondoso, que estaba en medio panteón, se fumaba un cigarro y luego ya se regresaba al cuartito. Él solamente iba armado con un garrote y una lámpara, una linterna muy potente para iluminar más allá de las sombras que producían aquellas tumbas. Entonces, todo transcurría normal, por más que los panteoneros le preguntaban que si no se había asustado, pues él decía pues que muy probablemente se lo decía nada más para ponerlo nervioso. Pero no, nunca le había pasado nada que cuestionara sus creencias de que los muertos ya no vuelven, de que ya no regresan. Entonces, así estuvo por algunos días, hasta que en una ocasión estaba viendo la tele, acababa de regresar de dar su primer rondín, eran exactamente las 12 de la noche, cuando de pronto escuchó que alguien pasó corriendo por ese pasillo que da justo enfrente del cuartito donde él dormía. Ese pasillo que atravesaba todo el panteón, él escuchó que alguien pasó corriendo por enfrente. Rápido se levantó y se asomó por la ventana y no alcanzó a ver nada. Dijo, Chihuahua, alguien se metió. Alguien se metió tan tranquilo que andaba. Rápidamente se levantó, agarró aquel garrote, su linterna y salió. Y justo cuando abre la puerta y se para medio pasillo, grita, ¡Hey! ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? El panteón ya está cerrado, no hay acceso, no pueden estar aquí, le voy a hablar a la policía. Nadie respondía. Él aventaba su linterna a los rincones más oscuros del panteón, donde él pensaba que probablemente aquel bandido se podría esconder. Empezó a recorrer las tumbas, más o menos donde él creía que probablemente pudiera estar escondido aquel bandido. Pero nada. Él seguía caminando alrededor de las tumbas y no encontraba absolutamente nada. Cuando de pronto, atrás de él, escuchó que alguien pasa corriendo, pero esos pasos, esos pasitos o esa carrera, era como los pasos de un niño. Se escuchaban unos pasos muy livianitos, unos zapatitos chiquitos. Él, al escuchar esa correteadera, él lo primero que se le vino a la mente, un niño. Un niño, dijo, caramba. Un niño a estas horas solo en el panteón. Pero si aquí cerquitas no hay nadie, no vive nadie, no hay casas. Híjole, este fregón muchacho, ¿de dónde saldría? Ahí fue donde él empezó a recorrer un escalofrío por todo su cuerpo. Él sabía que no era posible un niño en el panteón. A las 12 de la noche, no puede ser posible. Pero bueno, él trató de verlo como algo normal. Él trató de verlo como que alguna persona viva andaba dentro del panteón. Incluso hasta llegó a pensar, a lo mejor es pues por ahí algún señor muy bajito de estatura. Muy probablemente. Entonces empezó a recorrer el panteón gritándole que fuera quien fuera, era mejor que saliera, porque si no le iba a tener que hablar a la policía. Recorrió todo el panteón. No encontró absolutamente nada y él se convenció a sí mismo que muy probablemente aquel bandido, al sentirse descubierto, se brincó la barda y se salió del panteón. Regresó a su cuartito, abrió la puerta, decidió dejarla emparejada y la ventana abierta para escuchar cualquier ruido. Apagó la tele por un instante para estar atento a cualquier ruido. Pasó una hora, se convenció a sí mismo de que quien sea que andaba ahí ya se había ido y muy probablemente ya no iba a regresar porque ya había sido descubierto. Prendió la tele una vez más, solamente puso el volumen muy bajito en cuanto él alcanzara a escuchar los ruidos de afuera. Estaba ya muy concentrado, al punto de las 2:30 de la mañana. Estaba muy concentrado en la televisión, cuando de pronto escuchó que la puerta rechinó. La puerta de su cuartito rechinó. Al voltear, alcanza a ver la silueta de una persona muy bajita asomándose por la puerta. Como si aquella pequeña personita hubiera abierto la puerta y se hubiera asomado para verlo. Él, al voltear, mira que esa personita se esconde y él se levanta al instante y de 3 pasos ya estaba en la puerta. No había absolutamente nada. No había nadie. Se fue caminando con su linterna apuntando hacia las tumbas. ¿Dónde estás, carajo? ¿Dónde andas, niño? Solamente pudo escuchar entre las tumbas una pequeña risa, la risa de un niño muy pequeñito. Ahí fue donde le recorrió un escalofrío por todo el cuerpo y en ese preciso momento se dio cuenta que lo paranormal existe, que las apariciones existen,
Ella no supo qué pensar. Simplemente se encerró y dijo, no, ya me di cuenta que lo que anda aquí en el panteón no es de este mundo. Entonces mi trabajo es cuidarme de los vivos, proteger el panteón de los vivos. De los muertitos no me dijeron nada, así es que ahí muere. Yo no quiero saber nada. Cerró la puerta, cerró la ventana, recorrió las cortinas y apagó la luz. Solamente dejó la televisión encendida por un momento y con el volumen un poquito bajito, porque de todos modos él era una persona responsable que iba a estar atento a cualquier otra situación dentro del panteón. A algo que fuera una persona viva. A la vez deseaba que alguien vivo llegara al panteón. Aunque tuviera que ir a llamarle la atención, él en ese preciso momento deseaba la compañía de alguien vivo ahí con él. Afortunadamente, después de unas horas amaneció. Llegaron los primeros panteoneros. Un señor ya de edad avanzada, que ya tenía muchos años trabajando en el panteón, era muy madrugador. Fue el primero en llegar. Le preguntó que cómo le había ido y él no sabía qué hacer. Si platicarle o no platicarle. Pero a la vez era una persona seria, ya mayor, que a lo mejor sí le daba una orientación. Pero este señor simplemente con verle el semblante supo lo que había pasado. Dijo, dígame qué vio, ¿a la mujer o al niño? ¿Cómo que a la mujer o al niño? Sí, dijo, es que aquí se ve una mujer y también se ve un niño. Pero la mujer no todo el mundo la ve. Quien sí, casi todos los veladores que han estado aquí, a quien sí han visto es al niño. Al niño, no me diga eso, ¿sí? Aquí se manifiesta un niño. Yo lo he visto y en repetidas ocasiones. Es más, hay personas que lo han visto en pleno día. El niño caminando entre las tumbas y a toda la gente le llama mucho la atención por su ropita. Ese niño trae un shortcito de esos de pechera, son unos zapatitos muy curiositos y su peinadito está perfectamente peinado de ladito. Está muy bajito el niño y lo que llama mucho la atención es que es un niño muy güerito, muy blanquito, muy bonito el niño. Más o menos se ve como de unos 5 o 6 años. Apenas si habla. Lo que él habla son balbuceos, casi son garabatos lo que él habla. Es un niño que muy apenas si habla. Parece un niño muy pequeñito. Está muy bonito el niño. No me diga eso. ¿Cómo que un niño bonito? Un niño que ya no vive, un niño que ya no existe. ¿Cómo puede usted decir que es un niño bonito? Pues es que es un niño bonito. Cuando él falleció, pues era un niño pequeñito muy bonito. No, señor, no me diga eso. No me diga eso. Pues no dice que usted no cree. Pues sí, yo no creo, pero no me diga eso. No hace nada. Dijo, ese niño es un inocente. Usted no se preocupe. No pasa absolutamente nada. El señor pues sabía que en el fondo tenía que trabajar. Entonces se tenía que aguantar lo que él estaba sintiendo. Unos días después, afortunadamente, no pasó nada. Las noches estuvieron muy tranquilas. Este hombre agarró confianza una vez más. Decidió no estar pensando en eso. A lo mejor él mismo lo atraía, entonces trató de ya no pensar más en eso. Pues resulta que a los poquitos días estaba él sentado en su silla, viendo la tele. Ya muy noche, era un aproximado como de las 2:30 de la mañana una vez más, cuando de repente escuchó que tocaron a su puerta. Tocaron a su puerta y él rápido fue a asomarse a ver quién era. ¿Quién está tocando mi puerta? ¿Qué está pasando? Pues si el panteón ya está cerrado, ¿quién está tocando a mi puerta? Rápidamente se levanta y va a asomarse. Al abrir la puerta ahí no hay nadie. No hay nadie, solamente escuchó la risa y al voltear hacia el final de aquel pasillo, alcanzó a ver a aquel niño caminando a medio pasillo. Él no sabía qué hacer, si gritarle, seguirlo o tratar de averiguar qué era lo que ese niño quería, no. Decidió ignorar, él ya no quería saber más, lo dejó pasar. Al paso de media hora le volvieron a tocar la puerta. Él se asomó y no había nada. Dijo, no, yo tengo que superar este miedo o de plano abandonar mi trabajo. Yo no puedo estar así. Todas las noches me va a estar molestando, todas las noches me va a venir a buscar, todas las noches me va a estar asustando. No, señor, yo no puedo estar así. ¿Qué quieres, niño? ¿Qué es lo que quieres? Empezó a gritar. Él gritaba a la nada. Él gritaba a la oscuridad, porque ahí no había nada. Pero él seguía gritando. ¿Qué es lo que quieres, niño? ¿Por qué me tocas la puerta? De repente,
Entre las tumbas solamente escuchó aquella vocecita delgadita, delicada, que le preguntó: ¿ya se fue mi mamá? En ese preciso momento al señor le recorrió un escalofrío por todo su cuerpo y decidió que ese era su último día de trabajo. Rápidamente se dirigió hacia aquel cuartito, se metió, cerró su puerta, prendió la televisión a todo volumen y dijo: si alguien se mete, que se meta. Si alguien se roba, que se robe. Yo hasta hoy trabajo aquí. Al siguiente día en la mañana llegaron los panteoneros y le preguntaron que cómo le había ido. Dijo: ya no me pregunten, hay una vacante para velador. Yo hasta hoy trabajo. Discúlpeme mucho, pero yo ya no aguanto más. ¿Pero cómo? No, sí, yo ya no quiero saber más del panteón. No, pues ¿qué vio? Pues ¿cómo que qué vi al niño? Al niño, y me preguntó que si ya había visto su mamá. No, señor, yo no quiero saber absolutamente nada. No, hombre, no tenga miedo. No tenga miedo, pues si ese niño no hace nada. Ese niño es inofensivo, es un inocente que no sabe que ya falleció. Él no sabe. Se dice que cuando él falleció su mamá venía a verlo todos los días. Todos los días venía a verlo. Visitaba su tumba, ponía sus flores. Había quien aseguraba que la miraban hablando con alguien. Había quien aseguraba que la escuchaban reírse y platicar como si alguien le contestara. Dicen que ella así lo miraba. Dicen que a partir de ahí fue que él se empezó a manifestar para hablar con su mamá. Desgraciadamente su mamá fallece y la sepultan en otro panteón. Y desde entonces el niño se manifiesta todos los días. Y él lo hace porque quiere preguntar: ¿dónde está su mamá? ¿Por qué ya no viene? ¿Por qué ya no lo visita? Pobrecito, él no sabe que ya no vive. Él no sabe que ya no existe. Él no sabe que ya no pertenece a este mundo. Y él lo único que quiere es saber dónde está su mamá, porque ya no viene a visitarlo. Pero ese niño no hace nada. Cuídate de la mujer. Es así para que veas. Es así. Si en tu rondín la llegas a ver, corre y enciérrate en el cuartito. Corre y enciérrate. ¿Pero por qué no? Dijo. Si ya te vas, no tiene caso que te lo diga. A esa sí tenle miedo, a esa mujer. A ella sí tenle miedo. Si la llegas a ver, si es que sigues trabajando y la ves, corre. Y si escuchas que te grita, o si escuchas que te habla por tu nombre, no voltees para atrás. Métete al cuartito y ya no salgas hasta en la mañana. Nunca le quisieron decir el por qué. Nunca le quisieron explicar quién era esa mujer, qué era lo que hacía. Pero, pues afortunadamente a él solamente se le había manifestado el niño. Y el vivir esas situaciones tan espeluznantes, tan llenas de escalofrío, tan llenas de miedo, el ver a ese niño físicamente, el escuchar su voz, el verlo recorrer las tumbas en la madrugada en plena oscuridad, si para ellos ese era lo más leve, ¿qué sería lo que podría ser, lo que podría pasar con aquella mujer? Nadie sabe qué es esa mujer, o por lo menos no sabemos en este relato, porque pues aquel panteonero, aquel velador, nunca supo qué era lo que sucedía con aquella mujer o quién era aquella mujer. Pues bueno, mi gente, espero que les haya gustado este recorridito aquí por el panteón, esta historia. Muy ruidosito el panteón, sí quiero que sepan, muy ruidosito, pero está haciendo mucho aire y los adornos secos, las flores secas, las flores sintéticas, pues hacen ruido. Entonces no podemos atribuir todo a los fantasmas, a las personas que ya no están. Pero el frío en mi espalda, eso sí es otra cosa. Pero eso es normal, mi gente, cuando anda uno en los panteones regularmente, pues llama uno la atención por ahí de repente de los que todavía no trascienden, y es cuando puede uno llegar a vivir situaciones. Pues bueno, nos despedimos, Ana y su servidor, y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.